El diseño de set es la representación de una atmósfera o de un medio ambiente a través de la creatividad y la poética de quien diseña. Este comenzó en el teatro, se intensificó con la fotografía y ha adquirido un nuevo rumbo gracias a las nuevas tecnologías 3D. Muy buenas tardes, público conocedor de la Facultad de Filosofía y Letras. Mi nombre es Alan Ramírez Sánchez y me encuentro en la casa estudio de la doctora en artes Mónica Raya con el fin de realizar una entrevista acerca del tema de diseño de espacio. Me acompañan Víctor Plasencia, Francisco Fragoso, Valentina Riego y el camarógrafo Daniel Escobar. Bueno, esta es tercera llamada y comenzamos. Antes que nada, muchas gracias por su tiempo, doctora. De verdad, es un honor estar con usted. Y bueno, vamos a realizarle unas preguntas que evidentemente queremos conocer su trabajo. La primera pregunta sería, ¿cómo nace su interés por el quehacer teatral? Pues yo creo que hay dos vertientes. Una infantil, de participar en un taller de teatro a los 12 años, y la verdad creo que tenía dos maestras maravillosas, Perla Schumacher, Rosario Guillermo. Perla Schumacher pues es una figura muy reconocida en el medio teatral. Yo en ese entonces era una niña, no lo sabía, pero la verdad es que esa fue como mi primera incursión en el escenario, o sea, como participar y aprender diálogos y cosas así. Y después, ya como egresando de la Facultad de Arquitectura, estaba yo muy inquieta con con la naturaleza del espacio como arquitecta. Nos daban como medidas estándares para lo que se consideraba una habitación promedio en una unidad habitacional, y a mí me inquietaban mucho esas medidas. Me parecía que no solo era muy pequeño el espacio aprobado por las normas de la construcción de multifamiliares, no solo era pequeño, sino la verdad era insuficiente o no garantizaba una calidad de vida que creo que es la que todos merecemos. Entonces desde ahí empecé a tener como una inquietud sobre la naturaleza del espacio, más bien, o sea, la emotividad del espacio o las características del espacio. Y pues para no hacer una historia de 9 capítulos y 3 temporadas, en realidad pues acabé entendiendo, gracias a un profesor, que había 2 laboratorios espaciales en los que yo podía como descubrir estas cosas que me interesaban. Uno era el espacio, la caja negra del escenario, y el otro espacio que me posibilitaría indagar o investigar era el espacio del museo a través del estudio de la museografía. Entonces, la verdad es que mi ruta para el teatro fue una preocupación por entender la naturaleza del espacio. ¿Su trabajo se ha visto influenciado por alguna corriente teórica en particular? Últimamente sí, la verdad es que estoy muy clavada, a lo mejor ya justo por el tema doctoral, pero creo que hay una serie de corrientes teóricas que tienen que ver con las aportaciones políticas del feminismo, de una postura de posthumanismo, que es un poco la que acuna pensar en las otras especies y derribar al ser humano como el único protagonista de la historia en el planeta. Y pues desde luego a nivel político pues me interesa todo lo que tenga dinámicas decoloniales o postcoloniales. O sea, creo que hay muchísimas teorías ahora para informar el trabajo de un diseñador escénico, pero creo que en efecto se necesita un poco de construir una especie de filosofía personal, ¿no? Para que puedas entonces tener una ruta en lo que diseñas. Es muy interesante lo que señala sobre usar el teatro y el diseño como una crítica social o como
un llamado de atención. En ese mismo sentido, para usted, ¿cuál es la importancia del diseño del espacio en una puesta en escena? Bueno, yo creo que diseñar el espacio es absolutamente central, porque si no se determina el espacio, no hay puesta en escena. La puesta en escena entendida como el espacio de la acción, o sea, la acción es escena, la escena es acción, y entonces ahora que ustedes mismos estuvieron como trabajando el espacio para decidir en qué lugar podía yo, ¿no?, dar la entrevista, yo creo que esa es la iniciativa, o sea, entender que no hay puesta en escena sin comprensión del espacio. Considerando que sus inicios fueron en busca de un espacio sensorial, ¿cuál es la importancia de auxiliarse en más sentidos además de la vista al diseñar? No, absolutamente. El diseño escénico, o sea, el diseño de la acción, es un diseño holístico. O sea, tienen que estar todos tus sentidos involucrados, porque, digamos, la piel es el órgano más importante del cuerpo, el que nos envuelve, el que contiene todo lo demás, y la piel, pues, tiene ojos a su manera. Entonces, sí, definitivamente el diseño de la escenografía, del espacio escénico, no es un arte visual, es un arte sensorial, holístico, que recurre a la experiencia de la percepción. Y todavía me atrevería a decirles que no solo la percepción humana, sino también lo no humano, ¿no? O sea, también están todos esos cuerpos o seres que no son humanos, que también intervienen en la composición de un espacio. Y considerando todos estos factores, ¿cuál es el trabajo más complejo que ha desarrollado a lo largo de su carrera y por qué? Yo creo que no hay algo así como el más complejo, porque cada uno tiene su propia complejidad. Y puede tratarse de un trabajo muy, muy pequeñito, pero si hay que resolverlo en poco tiempo y con pocos recursos, pues se vuelve, digamos, a lo mejor así una epopeya resolver. Entonces yo pensaría que cada proyecto, no importan sus dimensiones, tiene su propia complejidad y en ese sentido su propia emoción. Yo he tenido oportunidad de resolver proyectos como muy grandes, con presupuestos grandes. Lo hice en el 2010, en el segmento Héroes y Mitos del desfile que conmemoró el bicentenario de la independencia de México, y entonces ahí lo que había que hacer era hacer pues un espectáculo. Formaba parte del desfile un segmento que tenía que comunicarse con, ¿no?, o sea, desde Reforma hasta el Zócalo, con miles de espectadores. Entonces las dimensiones de los proyectos son diferentes, pero hay veces que se me han complicado los más pequeños, ¿no? Entonces la verdad es que todo es o muy complicado o muy sencillo, todo depende de si elegiste la estrategia correcta para resolverlo. Okay. Y hablando de complejidades o facilidades, ¿qué tan difícil le resultó conseguir trabajo en relación al diseño? Pues la verdad es que excepcionalmente no me costó trabajo. Tuve mucha suerte, o realmente no sé si toqué las puertas correctas, que tal vez eso también tiene que ver, pero yo cuando terminé la maestría tenía un portafolio de trabajo donde podías, o sea, donde lo que yo necesitaba era pues programar una serie de entrevistas con directores o personas con las que yo quería trabajar, y cargaba ese portafolio. Entonces decía, mira, yo quiero hacer escenografía o quiero participar, tal. Y decía, este es el tipo de trabajo que yo hago. Y entonces creo que tener un portafolio de trabajo, de diseños, de cosas que muestran
no que describen tanto como un currículo, sino que muestran tus habilidades, eso te permite, pues digamos, que alguien te considere muy rápido. Y creo que fue esto un poco lo que me abrió las puertas. Yo estaba regresando de la maestría y pues mi primer puesta en escena en México fue un Shakespeare, un Otelo, dirigido por Pepe Solé en el Teatro Julio Castillo. O sea, realmente, ¿no? O sea, una obra muy, muy, muy grande, muy choncha, pero pues yo tenía las habilidades para resolverla. Entonces mi primer trabajo fue un trabajo grande e importante. No, entendiendo la gran relación que existe entre las diversas áreas en que se puede desempeñar una persona de teatro, ¿en qué otras áreas se puede desempeñar un escenógrafo? Pues la verdad yo creo que la disciplina o el conocimiento que adquieres cuando entiendes el diseño de la escena, o sea, de la escena como un todo, no en el sentido estrictamente de la dirección escénica, sino de todos los elementos que intervienen, que materializan la escena. La verdad es que yo siento que puedes incursionar fácilmente en la dirección escénica. O sea, creo que entre ser escenógrafo y dirigir hay quizá un espacio en donde tienes que entender muy bien la literatura dramática o el texto o la partitura con la que vas a trabajar, entender cómo se mueven los actores, los bailarines, los ejecutantes en el espacio. Pero yo creo que un escenógrafo está mucho, mucho más cerca de dirigir la escena que de actuar en la escena, ¿no? Esto. Ya sabemos que usted ha trabajado como directora en puestas en escena, como La hija del aire. ¿Cómo es la relación entre la escenografía y las demás áreas del teatro? ¿Hay algunas que se relacionen más que otras? Cuando tú decides hacerte cargo de la puesta en escena en su totalidad, o sea, cuando diriges la puesta en escena, la coordinas, la imaginas en su totalidad, tienes la oportunidad de definir cuál es el elemento, digamos, que prepondera en la escena. Pero esto tiene que ver muchísimo con tu estudio otra vez del espacio. Entonces, si tú trabajas en un espacio que tiene 4 frentes, pues lo más importante en la puesta en escena a nivel visual y sensorial va a ser el vestuario y la luz. Porque con 4 frentes, pues no hay, digamos, una escenografía que mirar, porque estorbaría a los espectadores. Entonces, primero tienes que entender muy bien en qué espacio estás y entonces ahí puedes decidir como la relevancia de los, digamos, de lo que integra la puesta en escena. Si haces una ópera, pues evidentemente la relevancia de la música y de los cantantes es esencial, ¿no? Y las óperas también te permiten ser muy espectacular. O sea, la ópera como que pide espectacularidad y monumentalidad. Entonces, digamos, esta definición de, pues no es una jerarquía, sino como protagónica, o sea, quién, digamos, va primero en la puesta en escena tiene que ver muchísimo con el espacio donde te presentas, la relación con el público y tu capacidad para entender otra vez qué es lo que quieres generar en el público, un gozo estético que ha sido producto de sus ojos, de sus oídos, de su propia percepción del espacio, si se trató de un ejercicio de participación, ¿no? O donde los actores te rodean y donde tú estás en medio de la acción. O sea, en realidad tiene que ver con, como con el corazón de la escena. ¿Qué es lo que ya como directora piensas que debe prevalecer en el recuerdo del público una vez que se terminó la representación, la presentación o la función?
Y profundizando en los procesos que implica una puesta en escena, ¿nos podría platicar desde su experiencia cómo es el antes, el durante y el después que vive un escenógrafo, desde su experiencia? Pues la verdad es que mi parte favorita es el antes. O sea, desde luego la parte del diseño la disfruto muchísimo. Se trabaja obviamente con el director, pero también pues con tu propia imaginación y tus recursos. Entonces disfruto muchísimo, me provoca muchísimo placer el respirador. O sea, no dibujo en la computadora, no. Uso la tecnología Leonardo da Vinci, que es papel y lápiz, y mis escuadras y demás. No, nunca aprendí a dibujar en la compu. Gracias a las personas que me apoyan, que me asisten, a mis colaboradores, esos planos salen impresos muy guau, pero yo ahora sí que es un proceso artesanal, o sea, lo hago a mano porque me gusta mucho entender lo que estoy haciendo. En esto quizá mi formación como arquitecta prevalece. Y luego me gusta muchísimo el montaje. El montaje es un espacio donde todavía no entran los actores y donde como escenógrafa controlo lo que está pasando en el espacio, me pongo de acuerdo con la dirección técnica y ese proceso de montaje, de colaboración, la verdad es el que más disfruto porque no hay actores, no hay director, o sea, todavía no estamos sumando esa parte de los intérpretes y pues el trabajo es como muy mecánico, muy técnico y eso lo disfruto enormemente. Después los ensayos técnicos ya tienen, toda la dinámica de tiempos a lo mejor muy cortos, en donde pues tienes 3 horas y lo que se puede hacer en 3 horas es lo que se ve. Y esos tiempos tienen mucho más estrés, hay más conflicto, puede haber más conflicto entre los participantes de la puesta en escena. Y luego finalmente viene pues el estreno y las funciones, que la verdad es lo que menos disfruto porque ya no hay nada que hacer, ¿no? O sea, como que se ha quedado ahí para representarse cada noche, se repite lo mismo y entonces como que ya no hay chance de decir eso lo voy a cambiar, ¿no? Entonces, para mí es el proceso que más disfruto es el del montaje, cuando lo que dibujé en la mesa se materializa. Perfecto. La verdad me atrevo a decir que es muy importante disfrutar este proceso, evidentemente, porque descubrimos nuevas cosas, ¿no? Y nos damos la oportunidad de explorar esas posibilidades que tenemos a la perspectiva de alguien que se desempeña fácilmente en esa área que es el mundo teatral, ¿no? Y bueno, como última pregunta, ¿usted trabaja bajo ideas o bajo presupuestos? La verdad es que trabajo bajo el presupuesto. O sea, creo que hay algo muy, muy importante en la formación de un diseñador y de hecho lo hice muchas veces como profesora, decirle a mis estudiantes que había $10 millones para la producción y entonces que no se preocuparan absolutamente por cuánto costaban los elementos que querían usar en escena. Entonces hay una parte creo que de desarrollo de la imaginación que no debe tener presupuesto, sino es diseña lo que quieras, lo que imaginas. Pero la realidad es que en la práctica profesional el ejercicio del diseño, el ejercicio profesional, el que yo recomiendo es que sepas cuánto dinero tienes. Porque a partir de eso puedes entonces pensar en los recursos, ¿no? O sea, si tengo 100 pesos, pues tengo que reservar esos 100 pesos para gastarlos como muy inteligentemente y todo lo demás es reciclaje, préstamo, etcétera.
Yo aprendí a trabajar de las dos maneras. La verdad es que la maestría me fue muy útil porque como estudiante los presupuestos eran muy, para hacer una serie de cosas que yo hacía por mi cuenta, eran muy reducidos y todo lo que yo diseñaba salía de una bodega, ¿no? La pintura era gratis, etcétera. O sea, había como, ¿no? Tenías que encontrar los recursos para que sin dinero pudieras hacer algo con el espacio. Y poco a poco nos fueron, digamos, dando más oportunidad de decir, bueno, pues ahora hay 1,000 pesos para gastar en la escenografía, y siempre me enseñaron que el diseño se ajustaba al presupuesto, ¿no? Entonces, como que nunca aprendí y de verdad no lo incorporé. Esto es lo que yo diseñé y lo que cueste, eso lo pagan, y no, para nada. La verdad es que les digo, como reto de diseño profesional, más allá de mis anhelos, mis deseos, o mi ego, o el capricho, a mí me gusta saber cuánto dinero hay. Y a partir de ese momento, a partir de saber cuánto dinero hay para hacer escenografía o vestuario, es que diseño. Y creo que eso me ha permitido que mi práctica sea, la verdad, muy flexible, ¿no? Porque aún sin recursos estoy entrenada, o yo misma me entreno para resolverlo con lo que me den. Y bueno, por otra parte, creo que además ahora se vuelve prácticamente o éticamente necesario utilizar recursos que no se deben desperdiciar, que están guardados en las bodegas, que necesitan reciclaje, que también me ha tocado ver elementos que se pudren, que se echan a perder, que se dejan a la intemperie, ¿no? Donde un recurso que se gastó para ciertas funciones, pues realmente se pierde, ¿no? Porque pudo haber tenido otras vidas. Entonces, hoy más que nunca, me parece que cualquier escenógrafo o escenógrafa tendría que tener clarísimo que antes de ir a comprar todo nuevo, no tendría que buscar en las bodegas, en todo lo que signifique reutilización de materiales. Perfecto. Sí, esto es muy importante porque en realidad como escenógrafos en proceso, actores, entre otras áreas que se desempeñan en el mundo teatral, debemos de cuidar nuestro espacio y cuidar nuestro entorno, porque en realidad en nuestros hogares tenemos muchísimos materiales que explotar y aprovechar, ¿no? Entonces, esa es una premisa muy buena que gracias, doctora, por darnos. Y bueno, de verdad, nuevamente, le agradezco muchísimo por su tiempo. Es una entrevista enriquecedora, de verdad, gracias. No, pues muchas gracias por entrevistarme. Yo la verdad es que disfruto mucho compartir lo que he aprendido en el trayecto profesional. Y sí, la verdad es una vocación que disfruto, compartir eso que aprendí y al mismo tiempo observar lo que cada uno de ustedes tenga que ofrecer en el futuro inmediato.